Buenos días, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Gerardo Amico, soy coordinador de estudios eléctricos de CAMESA. Esta es la última jornada de este curso de registradores con PMU. Estamos llegando al final. Entendemos que es un gran provecho todo lo que estamos realizando. Hemos visto ya a lo largo de estos días las características de un registrador, los análisis de fallas que se pueden hacer, la importancia del GPS y de los sincrofasores, teniendo en cuenta que el futuro de los sistemas eléctricos van a estar basados en principio en lo que se denomina sincrofasores. De acuerdo a algunas de las consultas que nos han ido realizando, inclusive fuera de línea, le queremos recalcar que CAMESA no recomienda ningún tipo de registrador, mucho menos de los software correspondientes para el análisis de perturbaciones o los software relacionados con los sincrofasores. Estamos proyectando las características, los requisitos que solicitamos que posean los mencionados registradores, teniendo presente que a todo generador que ingrese, de el tipo que sea, tipo renovable, tipo convencional, ya sea en los renovables eólicos o fotovoltaicos, como los que tengan generadores biomasa, biogás convencionales, todos en principio tienen que poseer un registrador con las características que estamos proyectando. La idea de estos registradores es tratar de obtener la mejor información desde el punto de interconexión de dicho generador a los fines de poder resolver los inconvenientes que se puedan ir viendo a lo largo de la operación del sistema. En otro orden, también, como dijimos, no recomendamos equipamiento, pero sí, si lo solicitan, podemos colaborar en los seteos o en los requerimientos que se necesitan para setear los equipos o inclusive los triggers, inclusive la transmisión de los PMU. Todo eso lo ponemos a disposición de los agentes del mercado. Quien necesite nos contacta y de alguna manera alguna ayuda le vamos a poder brindar. Para continuar, y antes de darle la palabra a Gonzalo, vamos a tratar de responder en forma sintética algunas de las preguntas que se hicieron en la clase pasada, a los fines de tratar de ir cerrando esas preguntas y de las que quedaran en el día de hoy, también quizás podamos hacerlo a través de mail si vale la pena responder esas preguntas que puedan quedar pendientes. Entonces, gracias nuevamente y le paso la palabra a Rosana. Buen día a todos. Mi nombre es Rosana, trabajo en estudios eléctricos junto con Gerardo. De las consultas que quedaron pendientes de la clase anterior, queríamos comentarles lo que significa este proyecto de sincrofasores en el SADI, que en una primera etapa el proyecto realizará solamente monitoreo y análisis de datos fuera de línea. Esto es lo que se conoce como sistema WAM, que es Wide Area Monitoring. Asimismo, dado que estos sincrofasores se van a poder mostrar en la sala de comando, no quita que se podrían tomar decisiones operativas en tiempo real. Cuando digo esto que se podrán ver en la sala de comando, es justamente se va a poder visualizar el programa que se mostró en la clase anterior, con las pantallas adecuadas y necesarias que consideremos para la sala de control.
Asimismo, esto no deja exenta la posibilidad de que en un futuro estas mediciones sincrofasoriales se puedan implementar, por ejemplo, en la toma de decisiones automáticas, como implementar automatismo. Esto es lo que se conoce como sistema One-Pack y que es lo que en el mundo se está comenzando a implementar en estos momentos. Y finalmente, otra consulta que nos quedó pendiente de responder la clase anterior es que este programa, concentrador de datos, lo que se conoce como PDC por las siglas, se pueden visualizar tanto mediciones digitales como analógicas. Por lo tanto, si el PMU, digamos, el equipo registrador está configurado de tal manera de enviarle esas señales digitales, el concentrador las puede tomar y las puede analizar. Y se podrían configurar triggers o alarmas, como por ejemplo, se pueden incorporar señales de automatismo, señales del accionamiento de una desconexión de carga o de una desconexión o reducción automática de generación. Algunos ejemplos de lo que puede ocurrir. Bueno, habiendo dicho esto, le paso la palabra a Gonzalo para que comience con el día de hoy. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente, Camesa. Muchas gracias por participar todas las personas que están escuchándome. Bueno, esta es la clase 5 y la última de este periodo de clases que estamos dando. Y voy a empezar con contestar algunas preguntas que quedaron en el tintero o que conviene aclarar un poquito más. Acá las vemos. La primera pregunta es, cuando la señal es sinusoidal, la fase se obtiene con el tiempo entre el pulso de GPS y el valor de pico de la señal. ¿Qué sucede cuando la señal tiene un grado de distorsión y se utiliza un filtro para obtener el fasor? ¿Cómo se asigna el desfasaje en esta situación? Aquí vamos a mostrar en el prototipo nuestro cómo hicimos la caracterización de esa diferencia debida al filtro. Claro, porque los filtros no solo filtran las frecuencias indeseables, sino que también producen un desfasaje. Todo filtro produce un desfasaje. Entonces, en el ensayo de nuestro equipo, uno de los ensayos que se hizo, se generaron con un generador de frecuencia dos señales de 50 Hz, una cuadrada y otra senoidal. Una es una señal cuadrada de 50 y la otra senoidal, estas dos que se ven aquí. Y en el equipo, esas señales se introdujeron a la placa del equipo, la que mide la parte analógica, y a otra placa que es la que puede medir entradas digitales. Y ambas señales se ingresaron a un osciloscopio. Se adquirieron los datos, se guardaron en el disco y luego se hizo un análisis, y donde aquí vemos que el tiempo que transcurre entre el cruce por cero y el pulso es el retardo del filtro. En este caso 7,875. Que a su vez coincide con el retraso que se indica en la hoja de datos del filtro. O sea, este es el retardo que el filtro produce anti-aliasing y que también hemos visto que es un retardo que siempre es el mismo y que además es igual entre distintos canales ensayados. Bueno, vamos a la pregunta segunda, donde aquí menciona que los sincrofasores pueden medir oscilaciones subsincrónicas. Algo de esto ya hemos conversado. Cuyo rango de frecuencia suele ser mayor de 10 Hz. Sin embargo, la norma especifica un rango de 5 Hz en el cumplimiento del desempeño. ¿Cómo garantiza que la identificación de frecuencias subsincrónicas por encima de 5 Hz es adecuada? Bueno, yo estuve leyendo la norma. Aquí está la parte donde habla de los 5 Hz. Acá en la última versión habla un poquito más que la primera versión. La primera versión sería esta. La segunda versión de la norma habla también de los 5 Hz, pero se refiere a la frecuencia en que
el rango de medición se va a mantener, o sea, de más menos 2 grados. En este caso, y en la otra norma, hablaba de más menos 5, dependiendo el level 0 o level 1, como se hablaba en ese momento. Como eso se refiere a la frecuencia fundamental en que se deben cumplir los errores, no se está refiriendo a frecuencias subsincrónicas. Es más, me acordé que había un paper, que hablaba de una aplicación de detección de oscilaciones subsincrónicas en Oklahoma Gas and Electric, en Estados Unidos, que hicieron esta aplicación para detectar oscilaciones subsincrónicas, un software, y en este paper, que es un poquito largo, pero bueno, aquí se habla de los distintos niveles que ellos pueden detectar para distintos tipos de oscilaciones, de 0,1 a 1 Hz interárea, de 1 a 3 Hz modos locales, de 3 a 15 Hz frecuencias de alta frecuencia, por ejemplo, de wind farms, parques eólicos, etcétera, etcétera. Y esta de 15 Hz a 25 Hz, justamente entra a los 25 Hz, que es una de las frecuencias, la mitad de la de Nyquist, ¿no? 25 Hz. Por ejemplo, resonancia subsincrónica podría ser uno de los casos. Bueno, sigamos. Otra pregunta es, ¿cuáles son los requerimientos en cuanto a las características de los núcleos de transformador de medición de donde se toman las señales de campo? Bueno, este es un temita bastante interesante, hablar un poquito más. En los transformadores de corriente puede haber dos tipos de transformadores de corriente, los de medición y de protección. Los de medición, normalmente, por ejemplo, típico transformador 1M5, donde 1 es la clase de transformador, M es que va a ser un transformador de medición y 5 es el porcentaje de error que va a tener que ese 1% lo va a tener a 5 veces la corriente nominal. Y los transformadores de protección son, por ejemplo, 5P20, 5% a 20 veces la corriente nominal. Claro, los de protección no saturan, o saturan mucho más arriba de 20 veces la corriente nominal, de forma tal de que las protecciones puedan medir lo que realmente pasa en las subestaciones o en las plantas generadoras. ¿A dónde conectar el PMU? Bueno, si se tiene en cuenta que si lo conectamos a un núcleo de medición va a ser mucho más preciso, pero claro, si hay una falla eléctrica, un cortocircuito, esa medida va a saturar. Aunque realmente lo que se está queriendo ver en una cuestión de PMU, claro, depende para qué querramos el equipo. Si lo estamos orientando más para una cuestión de verificar como registrador de fallas qué es lo que pasó en un sistema, y quizás nos convenga conectarlo seguro nos va a convenir conectarlo a un transformador de tipo de protección. Si queremos ver mediciones precisas, conviene que esté conectado a un transformador de tipo de medición. O sea, ahí va a depender un poco cuál sea la filosofía que se quiera tomar. Pero acá hay un paper también, Phasor Measurement Unit Test Under Interference Conditions, o sea, ante condiciones de interferencia. Y si vamos un poquito más adelante, se muestra acá cómo cuando satura la medición, el error de un transformador de medición cuando satura, el error de medición, el TBE, en este caso de sincrofasores, sube bastante con respecto al valor de la corriente nominal. Lo mismo pasa con la medición, la amplitud de la medición que baja. Por lo tanto, en ese caso convendría usar transformadores de protección. Y acá hay una conclusión que dice que los resultados muestran que la saturación de transformador de corriente degrada la exactitud del
de la medida de PMU. Pero no es totalmente, como diría, exacto decirlo, afirmarlo totalmente. Pero dice que la correcta elección e instalación de los transformadores de corrientes van a prevenir la saturación. También va a depender un poco qué es lo que haya disponible en el lugar donde se quiera conectar el equipo, ¿no? Pero bueno, acá hay una opinión que prefiere, digamos, usar transformadores de protección. Bueno, acá se pueden configurar señales digitales como trigger, esto también se había hecho. Hay ejemplos, acá hay otro paper, pero más que todo están dirigidos a comunicaciones directas entre PMUs, entre dos PMUs, para hacer algoritmos de protección o de control. En general, para la parte de medición de sincrofasores no se utiliza. Y a ver si hay algo más. En caso de instalar PMUs en generadores fotovoltaicos o eólicos basados en convertidores, ¿los requisitos de precisión del PMU son iguales para generadores convencionales? Yo diría que sí. En principio yo diría que sí. Porque el equipo va a cumplir, si cumple con las necesidades que CAMESA da, es suficiente. Bueno, con esto terminamos esta parte de preguntas y vayamos a la presentación del día de hoy. Esta clase de calidad de energía lo dividí en tres partes. Las primeras 9 o 10 diapositivas vamos a hablar de la calidad del servicio técnico o de lo que es la confiabilidad de un servicio técnico. Está basada un poco en la continuidad del servicio. Y en la segunda parte vamos a hablar del producto técnico en sí, donde vamos a ver qué perturbaciones deterioran las formas de onda de tensión. Y en la tercera parte vamos a analizar estas perturbaciones mostrando el uso de un software sobre eventos reales. Desde el punto de vista del proveedor de energía, ¿cómo lo ve la parte de calidad? Teniendo en cuenta que la electricidad se genera lejos del punto donde va a ser utilizada en general, y la red está alimentada por muchos generadores y va a llegar al punto final de uso a través de muchos transformadores y varios kilómetros de cableado, que puede ser aéreo o subterráneo, el tema de asegurar la calidad de la potencia entregada en el punto de uso es una tarea compleja. Hoy en día, las empresas eléctricas y los consumidores están prestando mucha atención para mejorar la calidad de la energía. Y los objetivos principales son producir energía eléctrica limpia y distribuirla a los clientes finales. Los defectos de la calidad se pueden dividir en 5 categorías: de distorsión armónica, cortes o interrupciones permanentes, bajas o sobretensiones, trips o sags, que son disminuciones momentáneas, y swells, que son aumentos momentáneos de la tensión, subtensiones y sobretensiones, y transitorios. Muchas operaciones del cliente final son muy sensibles incluso a interrupciones cortas, por ejemplo, de proceso continuo, donde breves interrupciones pueden interrumpir una línea de producción, pueden molestar en la sincronización de las máquinas y que el resultado final sean volúmenes que no se terminan de procesar. En la parte de procesamiento de datos, el valor de la transacción puede ser alto, pero el costo de procesamiento es bajo, como en el caso de intercambio de acciones, aplicaciones de intercambio de acciones y divisas. Si hablamos del tema del valor de una interrupción, podemos decir que los proveedores de energía lo van a valorar en términos del costo de la electricidad que no fue facturada o que no fue suministrada, y también tendríamos en cuenta las penalizaciones que pudieran computarse. Visto desde el punto de vista del consumidor, van a valorar la interrupción en términos del ingreso perdido como consecuencia de la interrupción, o la interrupción del trabajo, cuánto cuesta la interrupción del trabajo, o también podrían ser el consumidor final, problemas con las cadenas de frío, problemas con si se corta la luz ahora, por ejemplo, sería esta presentación se acabaría. Bueno, así que bueno, eso más o menos
va a dar un valor. Siguiendo con las interrupciones más largas, en general son causadas por el proveedor, pero también pueden ser causadas por falla en equipos, conductores, conexionados en el sitio. Por eso el diseño cuidadoso, utilizando técnicas de alta resiliencia, o sea que se pueda sobreponerse a los efectos, es importante. El objetivo es identificar puntos de falla y poder eliminarlos. En algunos casos, proporcionando equipos redundantes o generadores, o también otras rutas de suministro alternativas para que la operación pueda continuar a pesar de la falla. Vamos a empezar a hablar un poquito de armónicos. La mayoría de las caídas de tensiones se originan en el sistema de transmisión, pero los problemas de armónicos son casi siempre responsabilidad del consumidor, dado que los armónicos de corriente son los que causan problemas en instalaciones, y cuando estas corrientes llegan a la impedancia de alimentación, se desarrolla, esa corriente se convierte en una tensión armónica. Las distorsiones de voltaje se van a distribuir a través de todo el sistema y se van a combinar con la distorsión armónica que ya había de base en los puntos de transmisión, cualquier punto de transmisión del sistema. Limitando la corriente armónica de los consumidores, permitimos que el nivel de distorsión de voltaje se mantenga dentro de los límites aceptables. Otro tema son los disturbios transitorios, así como vemos aquí en la figura. Son eventos de alta frecuencia, con duraciones mucho menores de un ciclo. En general, las causas se deben a la conmutación, la caída de rayos, conmutación de cargas reactivas, que van a suceder en el lugar del consumidor o en otros sitios del mismo circuito. Los transitorios pueden tener magnitudes de varios miles de voltios y por lo tanto pueden causar muchas graves fallas a la instalación como al equipo conectado. Sobre todo lo que es parte electrónica, los transitorios suelen quemar varias cosas. En conclusión, asegurar una calidad de energía requiere un buen diseño, un equipo de corrección efectivo, podría ser también utilización de filtros activos o pasivos, la cooperación con el proveedor, el monitoreo frecuente de la instalación y el monitoreo de los parámetros, que es un poco lo que vamos a hablar más adelante, y un buen mantenimiento. En otras palabras, se requiere un enfoque holístico o total y una buena comprensión de los principios y la práctica en la mejora de la calidad de energía, como vemos en cualquier parte de la cadena de entrega del producto que es la electricidad. Bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que es calidad en sí, visto desde el punto de vista más eléctrico. La norma 61.430 define la calidad como las características de la electricidad en un punto dado de la red, evaluadas con relación a un conjunto de parámetros técnicos de referencia. Otras normas definen el término como variedad de fenómenos electromagnéticos que caracterizan la tensión y la corriente en un instante dado y en un punto determinado de esta red. Y si podemos decir que la combinación de la disponibilidad del suministro de energía más la calidad de la tensión de la corriente suministradas son las que van a definir la calidad de energía. Aquí podemos decir que podemos hablar de calidad de tensión y calidad de corriente. Calidad de tensión o corriente serían las variaciones de la onda de tensión o corriente respecto de una onda senoidal ideal. Y dado que una desviación en voltaje puede producir una desviación de corriente o una desviación de corriente, como vimos en el caso de armónicas, puede producir una desviación de voltaje, y dado que la potencia es el producto de la tensión por la corriente y que la energía es la potencia en el tiempo, la calidad de energía va a ser la combinación de las cualidades de voltaje y corriente y está representado por un conjunto de límites y márgenes de referencia
que van a permitir que un equipo funcione de una manera planificada, sin pérdidas operativas, de forma de que dure lo más posible. Veamos un poquito más los problemas de calidad, los problemas comunes de calidad. En cada icono vamos a ver, tenemos el flicker, desbalances, SAC, disminuciones de tensión, swell, aumentos de tensión, los famosos los transitorios que hablamos, armónicos, bajas tensiones o sobretensiones, interrupciones, desviaciones de frecuencia, estas desviaciones de frecuencia. Vamos a verlos un poquito más en detalle. Es un SAC, es una disminución de un valor de tensión debajo del 90% y mayor del 10% de la tensión de funcionamiento normal. Normalmente, su duración se va a definir con una duración desde medio ciclo, o sea, 10 milisegundos. En contrario, la sobretensión y los swells son incrementos del valor eficaz de la tensión entre un 10% arriba de la tensión nominal y el 80%. También con duración media desde medio ciclo. En lo que se refiere a interrupciones o cortes, son anulaciones de la tensión de la red eléctrica o reducciones por debajo del 60% de su valor nominal. La duración puede ser menor de un ciclo. Pueden producir mal funcionamiento en cargas muy sensibles y errores en las computadoras. Los cortes largos, que son anulación de la tensión de red, o también se puede definir como reducciones debajo del 50% de su valor nominal, de duración mayor a un ciclo. Los transitorios son voltajes altos y angostos o impulsos de corriente superpuestos a la onda de corriente alterna. Como dijimos, los rayos, conmutaciones, arcos causados por soldadura, arranques de equipo industrial pesado son causas de estos transitorios. Una baja tensión podemos definirla como una caída duradera del voltaje RMS, o la tensión eficaz, puede llegar a durar varias horas. Las causas pueden ser alta demanda de la red y también servicios situados al final de la red de distribución. Cuando estás al final de la red, normalmente es el que más sufre. Los armónicos se puede definir como la distorsión de una onda sinusoidal. Las causas son los suministros eléctricos conmutados y toda aquella carga que se define como no lineal. El ruido eléctrico es un disturbio de alta frecuencia. Las causas, suministros eléctricos conmutados, otras cargas puestas a tierras inadecuadas. Acá vemos un armónico, este que está aquí, y podemos descomponerlo como suma de ondas de distinta frecuencia, en este caso la de 50 Hz, más de tercer armónico de 150 Hz, quinto armónico. A medida que los armónicos van subiendo, van perdiendo potencia. Y la suma de todo esto va a dar el armónico real. Las cargas no lineales, como rectificadores, inversores, variadores de velocidad, hornos, equipos electrónicos, absorben corrientes periódicas no senoidales. Los efectos de los armónicos es envejecimiento de la aislación, posibilidad de amplificación de algunos armónicos como consecuencia de resonancia serie y o paralelo. Acá, por ejemplo, vemos los niveles recomendados por la norma IEEE 519 y la EN 50160. Vamos a ver que es la distorsión armónica total, recomienda un 8%, y para cada armónica va a recomendar un valor que no sea superior a este. Todo esto ya más o menos lo hablamos. Por eso la medición de armónicos del sistema eléctrico es importante. La distorsión armónica total es un parámetro que va a dar una idea de todos los armónicos que están en el sistema y se define como la sumatoria de los cuadrados de
de los armónicos, del segundo armónico hasta el último que se quiere evaluar, dividido el valor de la onda senoidal. La raíz cuadrada, ¿no? De la raíz cuadrada de los cuadrados. Los huecos, según la norma IN 50-160, un hueco es una disminución brusca de la tensión de alimentación, un valor situado entre el 90 y el 1% de la tensión que se declara. Seguida un restablecimiento de la tensión después de un, claro, es un hueco porque dura un corto lapso de tiempo. Por convenio dura entre 10 milisegundos a 1 minuto. La profundidad del hueco, acá se está viendo en el oscilograma y acá se ve en el valor RMS, está definida como la diferencia entre la tensión eficaz mínima durante el hueco de tensión y la tensión declarada. Las variaciones de tensión que no reducen la tensión de alimentación a un valor inferior al 90%, por aquí, no son considerados como huecos. Para calcular la duración del hueco, se considera que el hueco comienza en el momento en que el valor eficaz de la tensión cae por debajo del umbral establecido para la medida de huecos y que termina cuando recupera el valor normal. Podríamos ver muchos otros fenómenos, pero en esta tabla resumen se listan los límites aceptables. Esto es una recomendación de la norma EN, que es una norma europea. Por ejemplo, acá está la frecuencia de red, está definido, veamos, una sola, por ejemplo, se define para tensiones que están entre el valor nominal menor del 15% y el valor nominal de más del 15%. Y se va a definir una variación de frecuencia, en este caso de 1 Hz, de 49,5 a 50 Hz, para el 95% del tiempo. Acá el renglón no está justo donde debería estar. Y de 47 Hz a 52 Hz para el 100% del tiempo. Y así se definen dips, interrupciones cortas, largas, sobretensiones temporarias, variaciones de tensión, cambios rápidos de tensión, desbalances, flicker y armónicos. También se define valores recomendados para los armónicos, uno por uno de ellos. El segundo, tercero, el segundo, por ejemplo, 2%, el tercero, 5%, aquellos valores que se recomienda no superar para cada nivel de armónico. Ahora bien, salimos de aquí y vamos a entrar en las normas que rigen los elementos de medida. En este caso es la IEC 61000-4-30, que describe el método de medida que debe utilizar los equipos destinados a medir la calidad del suministro. Y describe las técnicas de ensayo y de medida, los métodos de medida de la calidad del suministro. Ahí se definen dos tipos de clases. La clase A, que están destinados a aplicaciones contractuales, resolver disputas o ser utilizados como elementos de referencia. Y la clase B, que es la que no cumple la clase A, está destinada a obtener datos para utilización interna donde no se requiere una precisión tan elevada. Por ejemplo, en alguna planta, en alguna industria, puede haber personal que requiera saber cuál es el nivel de armónicos y no se necesita un instrumento tan preciso como el de clase A y por supuesto que es más caro, ¿no? De esta forma, con el de clase A, la diferencia es que puede servir para temas legales o contractuales. Esto es un poco lo que dijimos. Se pueden obtener resultados fiables y repetibles y comparables entre distintos instrumentos. Se define se define con claridad la precisión, el ancho de banda y el conjunto de parámetros mínimos. La finalidad es eliminar las conjeturas a la hora de seleccionar con precisión un instrumento para análisis de la calidad eléctrica. ¿Cuáles son los parámetros que se incluyen dentro de la norma? La frecuencia de la tensión, la magnitud de la tensión, el flicker, los armónicos e interarmónicos,
las fluctuaciones de tensión de alimentación, las interrupciones de la tensión de alimentación, los desequilibrios en la tensión de alimentación, la transmisión de señales a través de la alimentación y cambios rápidos de la tensión de alimentación. Un equipo se clasifica como clase A cuando cumple con la totalidad de la norma, como decíamos. Si hubiera algún punto que no la cumple, o lo cumple bajo otros criterios, entonces se clasifica como clase B. Y aquí, entonces sí, se hace un detalle de qué es lo que debe cumplir el equipo de medición. El equipo por ejemplo, el tema de la frecuencia industrial lo va a medir cada 10 segundos. Los intervalos no deben solaparse. Los periodos individuales que se solapan son rechazados. Cada intervalo de 10 segundos debe comenzar en un tiempo absoluto de 10 segundos de reloj. Por ejemplo, y acá dice la exactitud de la medida, tiene que ser más o menos 10 milihertz en los rangos de medida de 42,5 a 57,5. O de 51 a 69 Hz en el caso de redes de 60 Hz. Bueno, y así sucesivamente, la amplitud de la tensión de suministro, la medida tiene que tener una precisión del 0,1%, en el rango del 10% a 150% de la tensión declarada. El flicker, que cada vez que hablo de flicker, me hace acordar a cuando voy a la gomería, que tiene una lámpara puesta ahí y cuando se arranca el compresor empieza la lámpara a mostrar el flicker. Está definido como la percepción perceptible de flicker, ¿no? La percepción PST short term, o sea, en tiempo corto, que se mide durante 10 minutos, y es la probabilidad de que las fluctuaciones de voltaje den como resultado un parpadeo de luz perceptible. En general es un número que está arriba de 1. El valor de 1 representa el nivel que el 50% de las personas percibirían el parpadeo en una lámpara de 60 vatios. Y el otro, el de long term, se deriva de 2 horas de valores de PST. O sea, tomando 12 valores continuos del PST, el de short term, se puede definir el índice PLT. Bueno, acá tenemos huecos y tensiones, como se definen. Un hueco es una caída, una sobretensión es una subida. La medida se toma cada medio ciclo. En este caso depende de la frecuencia de red, o sea que no se mide en tiempo absoluto, sino en ciclos continuos. Y el umbral de hueco es un porcentaje de UDIN. Vamos un poquito más rápido porque si no, no voy a tener tiempo para terminar lo otro. Interrupciones, en este caso, cuando la tensión de los canales cae por debajo del umbral de interrupción y termina cuando la interrupción termina cuando la tensión medida es igual o superior al umbral de interrupción, más la histéresis. Los armónicos se indican con estadísticas del 95% de probabilidad. Se utiliza en este caso la norma 61.000-47 para definir la medición de los armónicos. La norma dice que se debe poder realizar medidas hasta el armónico 50. Es necesario calcular la distorsión armónica total y el rango de medida debe ser del 10 al 200% del nivel de convertibilidad de la clase 3 según establece la norma 61.024. Bueno, ahora haciendo un poquito a la práctica, podemos hablar de que hay 2 tipos de analizadores, los portátiles o de alta prestación. En el tema de alta prestación, normalmente son analizadores que se instalan en tableros, haciendo un corte o montándolos en un rack. Acá vemos distintos modelos y marcas. Y en lo que respecta a los analizadores portátiles, son aquellos que se pueden llegar al punto de medida, porque se pueden trasladar, no están instalados en un
punto fijo. Y acá vemos distintos tipos. Vamos a seguir mirando los registros de este frigorífico en Israel. Aquí vemos las normas que están siendo utilizadas en este momento para este análisis. Es la norma europea, la N50160, pero se podría utilizar cualquier otra norma, la rusa, esta es de algún país del norte, Noruega creo. Esta es una norma, acá en genérica uno podría definir sus propios parámetros para definir la norma, o sea, cómo definir un hueco, una frecuencia, qué sé yo, en este caso en este software es posible hacerlo. Vamos a ir al capítulo de Power Quality. Aquí yo previamente, para no demorarnos, había puesto el mes que vimos la vez pasada, y aquí vemos qué ha pasado en ese mes. Acá cada una de estas columnas indica un tiempo de inicio y un tiempo de finalización de ese periodo. Vemos acá que, por ejemplo, durante todos estos días no se cumplió con el tema del flicker, tampoco con la de cambios rápidos de tensión, como los dips, con los swells y los transitorios. Este no se cumplió nunca. Veamos algún día, por ejemplo, la frecuencia en este día. Acá vemos las reglas, esto que yo decía que se podían, estas son las reglas de la N5060, pero se podrían definir otras reglas, si uno quisiera hacer otras reglas o utilizar otras reglas. En este caso la regla estamos viendo la parte de frecuencia, hay dos reglas, mediciones cada 10 segundos, que se deben cumplir el 99,5% de las veces, con una regulación, o la parte reglamentaria, por decirlo de alguna forma, es entre 49,5 Hz hasta 50,5 Hz, y el resultado es que se pasó el 99,99% de las veces. Y en el caso de la frecuencia ya evaluada el 100% del tiempo, la regulación es menos estricta, 47 a 52, y se pasó el 100%. Este es el display de tipo tabla, y este es el display de tipo frecuencia. Aquí se ve los valores de 100%, de 52 Hz, y el mínimo límite de 100% del tiempo a 47 Hz. Y aquí se ve el máximo límite de 99,5 y el mínimo límite de 99,5 a 49,5 Hz. Aquí vemos que ese límite se superó, o en realidad no se superó, se pasó por debajo del valor en 2 o 3 oportunidades, pero no llegó a tomarse como el 99,5% del tiempo, por lo tanto está todo en verde porque se cumplió. Podemos mirar alguna otra. A ver, por ejemplo, veamos los dips. Vamos a ver este dip aquí. Vamos a verlo primero en display de tipo tabla. Acá están las reglas. Las reglas tienen varios renglones. Para valores en que la tensión es menor del 90 y mayor del 80%, no, la regla, la regla no se cumplió en 12 veces, en 12 pasos. Para el tiempo de medición, la franja de tiempo de medición entre 10 y 200 milisegundos. En el caso de que la tensión bajó por debajo del 80 y fue mayor del 70%, una sola vez. Entonces, acá se definen los distintos parámetros de dónde
en qué periodo de medición se debe medir. Y acá se ve que no fue cumplida en todas estas oportunidades. Hay un display de tipo chart también, donde en la ordenada se ve la cantidad de momentos en que no se cumplió la regla, que no se cumplió las reglas. Aquí se ve los periodos de tiempo. Y en colores se ve el rango de tensión que fue medido. No sé qué otro más podría ver. Armónicos podemos ver. Armónicos, vamos a ver las tablas. Acá las reglas están dadas para cada armónico, en qué tiempo se debe hacer la medición, cuál es el valor del armónico que se acepta, el porcentaje, los valores reales que fueron medidos, valores máximos reales medidos para la tensión, para la fase N1, perdón, fase 2 o fase S y fase 3. En este caso pasó todas las veces. Y también tiene un espectro, se puede ver el espectro. Para cada armónico, con las barritas verticales se ven los límites. Y este es el valor del armónico. 1%, 2%. En el caso de la quinta, el valor mínimo del armónico, hay un mínimo que siempre está. Y así sucesivamente se puede ver como los armónicos de alta frecuencia, la potencia se disminuye. Y los de mayor valor son los de tercero y quinto. Quinto y séptimo en este caso. Quinto y séptimo. Acá se puede ver. No puedo mover porque se me mueve la medición, pero se puede ver las amplitudes y el porcentaje. Bien. ¿Qué más podríamos ver aquí? Este es distorsión armónica total, la variación en función del tiempo, cómo fue oscilando o variando en el transcurso de ese día. No, perdón, en todo el mes, 29 del 4 al 27 del 5. Y hay una tabla donde están las reglas de distorsión armónica, 10 minutos para la tensión, para la fase 1, fase 2, fase 3, qué tiempo debe estar evaluándose, cuál es la regulación 8%, el valor medido máximo durante ese tiempo, y acá se ve que pasó todo. Bueno. A ver, ¿qué otra cosa más podemos ver acá? Yo creo que estamos un poquito con el tiempo ya medio que hemos llegado. Se puede generar un reporte, esto es importante. Dice que el tiempo es muy largo. Vamos a tomar un reporte de un periodo. Del 22 al 28. Tampoco, porque acá puse el 4. Del 22 al 28 del 4. No le gustó. Bueno, la cuestión es que
cuando pasa esto es mejor no meterse en camisa de 11 varas y dejarlo aquí. Como estamos con el tiempo medio limitado, voy a dejar aquí y en todo caso, si queda un poquito más de tiempo, trato de resolver este tema. Porque en el fondo lo importante es poder ver el reporter que se generó. Gonzalo, sí, estamos cerca de la hora de la presentación y no se han realizado consultas, simplemente hemos recibido un comentario que si podemos publicar las referencias de los papers que mostraste, entendemos que no habría problema de mandar las referencias, las podemos mandar como material extra junto con la Sí, grabación y la presentación del día de hoy. sí, son papers públicos, así que se pueden perfectamente enviar. Y en algunos de ellos, al final, las referencias en cada paper hay referencias de artículos que son importantes para estudiar también con respecto a esos temas, ¿no? Perfecto. No sé si querés agregar algo más. No, me gustaría haber podido sacar esto, pero bueno, no quiero tampoco que se haga más largo siguiendo purgando, pero bueno, voy a mandar, en todo caso sí, voy a poner en la documentación del curso, junto con el video, voy a poner un reporter realizado para estas mediciones, para que lo puedan ver cómo es. Un comentario, Gonzalo, me parece Sí, que puede ayudar o puede servir. Cuando mostrabas las armónicas presentes en ese registro, se podía ver que la armónica 3 era relativamente baja y que las más importantes eran la quinta y la séptima. Simplemente mencionar que creo que todo el mundo lo debe conocer, pero que la tercera armónica, la forma más sencilla de eliminarla es con un arrollamiento en triángulo, en general disponible en la mayoría de los transformadores, ¿no? Y que respecto de la posible incidencia sobre la tensión, justamente, no sé si tenés alguna referencia o algún comentario, las armónicas quinta y la séptima son las que suelen, en general, tener mayor incidencia, ¿no es cierto? sí, claro. Sí, porque la tercera normalmente se anula y la quinta y séptima son las que suelen tener mayor incidencia. He leído también papers ahora que estamos con el tema de los renovables y los parques eólicos. He leído papers también donde se ha encontrado armónicas muy grandes, de valores muy elevados, tipo 19, que han producido, en México, por ejemplo, han producido problemas, hasta destruido algunos generadores, ¿no? Y fallas de desconexión de esos generadores. Así que es interesante evaluar en general todos los armónicos. Otro comentario también para tenerlo presente, no específicamente sobre las mediciones, pero muchas veces eh, el armónico con un filtro relativamente sencillo se pueden eliminar, particularmente si se hace la adecuación de un capacitor Shunt, que en el sistema suelen haber muchos capacitores Shunt, que conectándole en serie, si lo diseñamos de entrada, ¿no? Conectándole en serie un reactor, el mismo capacitor que queremos incorporar a la red para compensar reactivo puede servir también como un filtro de dichos armónicos. Sí, así es. Lo que se hace es se sintoniza para que las frecuencias que está sintonizado ese capacitor provean, digamos, entreguen la parte de lo que generaba el origen del armónico, ¿no? Esa es la idea. Contrarrestar con un capacitor y un reactor las frecuencias que fueron generadas por otra fuente.
Correcto. No sé si alguna otra consulta, Rosana. Sí, acá hay una de Víctor Mora que consulta si hay alguna experiencia respecto de la calidad de energía cuando la calidad de energía a los usuarios generadores aumenta, la cantidad, digamos. No sé si se entendió, la puedo volver a repetir. A ver. Dice, ¿hay alguna experiencia respecto de la calidad de energía cuando la cantidad de energía de los usuarios generadores aumenta? Entiendo que se refiere a la cantidad de generadores en la red. No sabría, no entiendo bien. Supongo yo que a mayor cantidad de generación, a mayor cantidad de carga, la calidad no dependería de eso, pero no sabría cómo interpretar la pregunta. Bien, ahora le volvemos a consultar. Quizás lo que intenta, y estoy solamente tratando de entender lo que quiso preguntar, quizás con los generadores actuales, los generadores del tipo renovable, en donde se hace un uso extensivo de la electrónica de potencia, probablemente haya una incidencia o no de estos equipos sobre la red. No sé si quiso preguntar eso, pero independientemente de la cantidad de generadores, entiendo que las armónicas y la calidad correspondiente está directamente relacionada con la electrónica de potencia, no solo de parte de los posibles generadores que la utilicen, sino también de los consumidores, que de alguna manera cada día el uso de la electrónica de potencia es mayor. Por lo tanto, son fuentes de posibles generaciones de armónicos. Sí, es cierto, y me viene como idea que todo lo que es eólico o solar en general, que tienen onduladores estáticos donde se convierte la tensión suministrada en tensión a la red, generalmente se utilizan onduladores estáticos. Hay algunos eólicos que no, que utilizan un sistema de generador con doble devanado, pero en el caso de que se utilicen onduladores estáticos, esos onduladores van a introducir armónicos en la red, por lo cual hay que ver de compensarlos o de reducirlos al mínimo. Todo lo que es electrónica de potencia genera armónicos. Sí, les confirmo. Ahí Víctor nos avisa que sí, que ha sido respondida la pregunta, se refería a eso mismo. Hay otra consulta de Víctor Ramírez, en este caso, que dice cuáles son los límites de factor de potencia aceptables o permitidos por CAMESA respecto a parte de la carga industrial. Eso no sé si querés responder vos, Gerardo, pero está sin No termino micrófono. de comprender la pregunta. Entiendo que cualquier cosa, Víctor Ramírez, que nos pueda escribir de nuevo, entiendo que hace referencia a la normativa de CAMESA o del sistema respecto al factor de potencia. En el mercado mayorista, el factor de potencia que deben cumplir la demanda es de 0,95 en el punto de conexión, mientras que los generadores es variable, tienen distintos requerimientos. Los generadores convencionales tienen que tener un coseno de Phi de 0,85, 0,90. Los fotovoltaicos se están exigiendo al momento un coseno de Phi 0,9, mientras que los eólicos tienen un coseno de Phi de 0,95. Cada uno con las particularidades de las respectivas curvas, que en algunos casos, como los renovables, no son curvas, sino son más bien rectángulos o polígonos,
que dependiendo de la potencia activa entregada, dependerá el requerimiento de potencia reactivo que deben entregar y o absorber. Gonzalo, no sé si querés agregar algo más o ya comenzamos el cierre. Yo diría que ya comenzamos el cierre. Por mi parte, agradecerle a Camesa y a los participantes el haber asistido a este curso. Cualquier duda o si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de Camesa o a través del mail que está publicado. Y bueno, y otras dudas que puedan haber surgido, por favor también comunicárnoslas, así podemos responderlo por medio privado. Les volvemos a agradecer la participación. A modo de cierre, entiendo que cada uno de los integrantes del equipo que hemos estado detrás de este curso, les voy a pedir que cada uno muestre la cara, se despida y haga un cierre final. Bueno, acá estoy yo. Buenos días a todos. Yo soy Aníbal Benedetto. Trabajo con Gerardo Amico en el área de estudios eléctricos. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias a Gonzalo también por los contenidos, por el curso. Y bueno, estamos a disposición para todos estos temas relacionados que ha presentado Gonzalo y que desde Camesa podamos hacer el nexo para que los proyectos se pongan en marcha. Así que bueno, saludo y bueno, le pasamos a Rosana ahora. Gracias, Aníbal. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta primera experiencia de un curso virtual. Y bueno, quedaremos en contacto. Cualquier duda o consulta que tengan respecto a este proyecto de sincrofasores en el SADI o alguna otra adicional, como dijo Aníbal, nos pueden escribir. Muchas gracias. Felipe, no sé si querés presentarte vos. Felipe. Sí, me presento, no tengo la cámara por problemas técnicos. Mi nombre es Felipe de la Torre, también estuve participando junto a Aníbal y Rosana en el proyecto. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir. No sé si Gerardo querés hacer un cierre final o bueno, damos por finalizado el curso. Sí, por favor, agradecerle internamente al resto de la gente de informática como de recursos humanos. En breve a todos los participantes les vamos a estar enviando una encuesta a los fines de que nos puedan devolver de alguna manera cómo les ha parecido el curso, las cosas que podríamos mejorar e inclusive sugerencias a futuro sobre estos mismos temas u otros temas en los cuales podamos hacer un sistema de entrenamiento o de capacitación similar. Desde ya, nuevamente, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo curso que demos en esta misma plataforma. Les agradecemos muchísimo y nos vemos en breve. Gracias a todos. Muchas gracias.